¿Estamos dentro? Estamos en directo. Hola chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a DOTCSV. Hoy, directo especial. Pero Carlos, no subes vídeo. Ya os dije, estoy de mudanza. Estoy en un mes caótico donde pedí por favor al mundo que no saliera GPT-4 y explotó. Pero bueno, estamos en un mes donde me comunico con vosotros a través de directo. Algún vídeo va a haber, pero bueno. Este directo lo teníamos apalabrado. Este directo es un directo especial porque no es la primera vez que estamos aquí, que estoy tan acompañado aquí como me encanta estar cada vez que estamos con el NVIDIA GTC, con Asier. Aquí estamos. ¿Está bien? Aquí estamos, bien, otra vez. ¿Qué tal está surfeando la ola de la IA? Madre mía. Madre mía, ¿eh? Madre mía. Llevas aquí media hora, no hemos parado de hablar de todo, ¿no? De lo que está pasando. Todo el mundo quiere hacer cosas nuevas, te cuentan ideas para montar, en 2 días desaparecen porque ya las han hecho los grandes. Así estamos. ¿Estás abrumado? No sé, yo estoy pensando en montar una cafetería en Malasaña. Una cafetería, ¿no? Es como... No es broma. O sea, ¿En serio? No sé por qué invitaré a todos. No sé por qué me lo creo. ¿Cómo le llamarías? No tengo que pensarlo, pero si no ya lo consultaré con... Data Coffee está libre de derechos. Data Coffee. Que bueno, hoy estamos aquí en un directo muy especial porque esta semana, ya sabéis, se está celebrando el NVIDIA GTC. Un evento que organiza NVIDIA 2 veces al año. Necesitan 2 eventos al año porque pasan tantas cosas dentro de los laboratorios de NVIDIA que tienen que hacer eventos para contárnoslo. Y es un evento muy guay porque no es solamente lo que vamos a ver hoy. Hoy va a ser la keynote principal con el presi, ¿no? Con Jensen Juan. Pero bueno, el evento no es solamente la keynote de hoy, sino que tenemos sesiones cada día y tenéis un montón de conferencias que podéis visitar. De hecho, si no lo habéis hecho todavía, os recomiendo que os registréis. Además es gratis y está todo bastante chulo. Y si venís aquí a catálogo, vais a ver. Lo vais a ver ahora, aquí está. Wow, en 4K Ultra HD. Hoy. Eso es nuevo, sí. Y closed captions. Mira, hay subtítulos, muy bien, vale. Bien. Tenemos subtítulos. Ya era hora. Bueno, hay un montón de ponencias cada día, de martes hasta el... Bueno, veo que llega hasta el lunes, pero... Bueno, no sé. No, el lunes ayer. Eso fue ayer, que hubo sesiones. Vale, exacto. Pero tenéis un montón de charlas de un montón de empresas, de organizaciones, de universidades, de laboratorios que están ligadas a todo el ecosistema tecnológico de NVIDIA, que puede ser tanto la inteligencia artificial como hardware, como gráficos por ordenador, todo. Hoy he moderado una de Nerf, por ejemplo, que había unos temas de Nerf con móvil y este tipo de cosas. Siempre busco Nerf. Voy a buscar otra cosa, solo por... Sí. Vamos a buscar Diffusion, por ejemplo. A ver si tenemos algo con Diffusion. Seguramente. Sí, o Transformer. Ahí está. Pues esta está muy guapa. El futuro de la IA generativa con la creación para la creación de contenido. Va a estar muy bien. De Patrick Esser. Y eso, acordaos que para participar... Patrick Esser. Este es el de Runway. El de Runway, vale. Bueno. Este es el que creo, si no me equivoco, que firmó el paper de Stability.js. Perdón, de Stable Diffusion. Este es el tipo que cuando fui a las oficinas de Runway en Nueva York estaba ahí sentadete. No pude hablar con él, pero bueno. Patrick Esser. Que eso, muy importante que asistáis a alguna de las sesiones para que cuenten el sorteo, porque nosotros en NVIDIA miramos como la asistencia. Lo que más importa, de hecho, más que los registros, es la asistencia. Y hay una sesión muy interesante, no puedo hablar de qué, pero se lanza algo, pero hay una sesión muy interesante el jueves que hablará sobre lo que se lanza. Así que... Vale. Lo voy a decir durante la keynote de Jensen, que seguramente Jensen diga algo de esto. Perfecto. Muy bien. Pues... Hoy tenemos la keynote principal, empiezan 10 minutos, así que no os vayáis muy lejos. Ahora vamos a estar comentando un poco qué podemos esperar de todo esto. Pero ya lo ha comentado Asier, os lo recuerdo. Si estáis aquí, si estáis participando en el GTC, si lo estáis viendo... ¡Ay, qué miedo! Sí, estoy viendo Twitter, a ver qué pasa aquí. Me ponéis cosas en el chat y me da miedo. Que Adobe ha lanzado algo, pero bueno. Voy a ver. No sé qué han lanzado, justo te he dicho ahora. Adobe está durmiendo. Sí, justo hemos dicho. Adobe va un poco... Va rezagado. Le están adelantando. Bueno, ahora se hace una hora, pero... The Verge ha salido aquí, pero bueno, un generador de imágenes. Otro generador de imágenes. Bastante decente, parece. Un poco estilo como Midjourney, ¿no? Midjourney V4 tiene la pinta. Midjourney V4. Sí. Pues ya lo probaré y lo miraré. ¿Y lo habrán integrado? Bueno, no creo todavía, pero bueno, no quiero quitar del foco a NVIDIA. No vamos a quitarlo, no. Nada, os comentaba... Si usan NVIDIA ellos, seguro, pero vamos. A ver, eso es lo que quería comentar ahora. Pero bueno, si estáis participando en el GTC, si estáis metidos en toda esta vorágine de la tecnología que celebra NVIDIA, si habéis participado ya en alguna... O sea, si habéis visto alguna de las ponencias, recordad que también podéis participar en este sorteo. Cada vez que hacemos la celebración del GTC, pues estamos sorteando una tarjeta gráfica 4090, aquí no os dejéis engañar por la imagen que puse 4090 Ti, pero es una 4090, RTX 4090. Para participar es muy sencillo, simplemente tenéis que hacer retweet a este hilo de aquí, que os lo voy a compartir por el chat, de hecho.
¿vale? Registraros con mi enlace. Ese enlace lo vais a tener por aquí. Registraros al GTC. Si no lo habéis hecho todavía, tenéis aquí el enlace. O podéis acceder a través de la descripción. Lo que comentan en el chat, si sois de Argentina, sí podéis ganar. Ya veremos cómo... O sea, si hay problemas con el envío, no os preocupéis, porque voy a Argentina casi cada 4 meses. De hecho, me voy mañana, me voy para Uruguay. Así que no os preocupéis, sí. En principio el sorteo es mundial y no hemos tenido por ahora ningún problema grave para entregarlos. Ha habido algún lío alguna vez, pero en principio siempre llegan. Igual tarda un poco más, si es algún país con temas de aduanas. Pero... Así eres nuestro puente aéreo con Latinoamérica. Exacto. Y en realidad, bueno, ya se buscará la forma de enviarlo, pero llegará. Y la tercera cosa que tenéis que hacer, importantísimo, atender a una de las sesiones. Es decir, ir al portal de aquí. No vale la Keynote, tiene que ser cualquier otra sesión del catálogo. Os la veis, os engancháis ya al evento, ya aprovecháis y os veis 50 más. Pero que haya participación, ¿no? Que no quede la cosa en me he registrado para el sorteo y ya está, sino que realmente os valga de algo pues todo este evento que está organizando NVIDIA. Sí. Dicho esto, empezamos en 10 minutos. Somos 1000 personas conectadas. 9 minutos. 1100 personas conectados. Son los de Chile, Uruguay, Bolivia. Y la pregunta del millón. ¿Puede presentar algo hoy NVIDIA que nos vuele la cabeza o ya...? Yo creo que va a haber algo. No creo que nos vuele la cabeza. Porque nos estamos como acostumbrando a que nos vuelen la cabeza cada 3 horas. Sí. Entonces... Yo estoy sobreestimulado en la vida. Hay demasiadas cosas. Yo creo que va a haber algo interesante. Creo que algo quizás alrededor de la IA generativa, porque es lo que tocaría, ¿no? Vamos a ver. O sea, ahora mismo los dos grandes focos que están abiertos en el mundo de la IA, aunque están pasando más cosas, ¿no? Pero lo importante sería las IA generativas de imágenes y la parte de generación de texto, ¿no? Todo el ecosistema de IA generativas, ampliamente dicho, donde GPT-4 ya ha impresionado al mundo y donde, por otro lado, tenemos Midjourney V5, DALL-E 2, Edifi de NVIDIA, tenemos... Sí, Edifi, yo espero que veamos algo. No lo sé, la verdad, que sí que no lo sé, pero yo espero que veamos algo nuevo. Stable Diffusion también. Pero bueno, realmente la cosa con NVIDIA, y creo que es interesante que aprovechemos el evento para ubicarla, ¿no? en el mapa, es que ellos están en una posición relativamente cómoda, porque pase lo que pase, sea como sea la batalla, ellos están poniendo el campo de batalla, hardware, ¿no? sí. Exacto, ellos están poniendo la base, que es el hardware, donde se están entrenando todos estos sistemas, y al final, pues que OpenAI gane inversión, entrena un GPT-5 sobre Azure, y Azure entiendo que funciona con hardware de NVIDIA, Sí. pues ya está. O sea, Jensen Juan estará así en casa. Sí, de momento es verdad que tenemos una ventaja bastante fuerte con el resto de competidores. Sí. Así que bueno, ahí. Luego lo que tiene NVIDIA es mucha investigación interna. NVIDIA siempre sacará mucho paper, Y empieza a haber mucho GitHub público con código abierto también. Vale. Así que creo que el que te enseñé de vídeo está abierto todo. Te envía un generador de vídeo. Creo que el Two Minute Paper publicó un vídeo. Me lo pasaste a ver. Ese es muy interesante. Creo que tiene un mes casi, pero creo que el código, creo que el repositorio estaba privado y creo que lo han abierto. Entonces, o tiene 2 meses el código, pero creo que se ha abierto hace poco. Vamos a ver. Está muy bien porque ya empiezas a generar vídeo que dices tú, madre mía, o sea, dentro de poco la gente no va a volar drones, no va a ir a... As a wise fellow scholar, please invoke Montando a the caballo. first law of Este vídeo de aquí está generado Sí, con... todo con IA. Se papers, ve algún error which ahí en la says that generación al research fondo, is a sí, process. pero vamos, que esto Do es not como look siempre at cuestión de where we meses. are Fijaos este to descenso, o sea, where una we will burrada be y 2 more claro, papers down the se line. nota, ¿no? La parte generativa. So, finally, Sí. Pero bueno, es cuestión luego de que le metan esto como le llaman, el este temporal, ¿no? What a time to Sí, be un estabilizador, pero bueno, en este caso ya la propia distorsión viene porque entiendo que lo que genera son como pocos flujos y ya hace una interpolación ahí rara. Lo genera en poca resolución y luego hace un upscale con super resolución y ya está. Y luego hay algún vuelo por ahí tipo de dron también que a mí me ha impresionado. A ver, ¿dónde El está? salto del caballo. Al principio del todo, creo que como los 10-20 primeros segundos, incluso antes. Esto, ¿no? Sí. Puede ser. Y aquí habla del problema que había, como eso de la generación. Sí, al final, como la estabilidad temporal de la imagen, ¿no? Claro. Por Sí. eso. A ver, en este caso, es cierto que como estamos sobreestimulados y estamos con noticias cada hora, esta semana hemos tenido 2 impactos bastante fuertes, la parte de generación de vídeo también, y yo creo que ahora mismo el state of the art se lo lleva Runway. ¿Tú has visto seguramente. ¿tú has visto El Gen 2. El Gen 2 que han sacado. He visto, pero si lo pones mejor. Porque O sea, me parece una pasada. A ver, yo sé que retuiteé ayer un par de ejemplos. Bueno, sí, vi este. Bueno, para empezar, este es el otro modelo. Este no era de Runway, ¿no? ¿Este de quién era?
Este venía de China. Era de algún sí, laboratorio de China o así. Con diffuser, o sea, de Stable Diffusion, Sí, digamos, ¿no? que el resultado está bastante bien. Marca de agua incluida Shutterstock, que no sé, que no disimulen un poco de dónde han sacado los datos. Shutterstock también estará ahora también así frotándose las manos. Claro. Pero este resultado me parece equiparable a lo que ya hemos visto, por ejemplo, con Google Video o con Fenaki o con algún ejemplo de los de Google. Pero el de Runway Gen 2 me ha parecido una auténtica locura. Bueno, esta película, de nuevo, es con el mismo modelo, que han hecho una especie de corto, ¿no? Juntando clips de 4 segundos y tal. En plan, Chuluk. Chuluk saliendo del mar. Chuluk contra JK Rowling. Pero este ha puesto un videoclip bastante decente, porque siempre ha sido un poco así. Sí. Bueno, O un anuncio de Colonia. sí, total. Bueno, esta es la película. Pero esto es una locura. Sí. Esto, si tú me dices que esto es un vídeo generado, yo te digo sí, porque hay detalles que Sí, bailan. detallitos del pelo, pero eso no le queda nada para estar perfectamente. Pero estoy viendo un detalle que no había visto antes, ¿no? Este tuit de Cristóbal Valenzuela, que un día me lo quiero traer aquí al canal. Pero mirad esto, o sea... Locura. O sea, ya es que nos vamos a montar películas en nada ya. O sea, Yo te dije que en breve en Netflix íbamos a tener películas hablando y no queda nada. Ya, a ver qué tipo de contenido. Es curioso que esta IA de Gen 2 tiene como una especie de filtro común, como desaturado, ¿no? Como le pasa un poco a Midjourney en general. Como que se nota que está hecho con ella, ¿no? Sí, no, pero que tiene un estilo propio. De como si esta y esta tuviera los tonos Es la anaranjados. misma película, más o menos. Sí, exacto. Es muy raro. Y esta también. Bueno, esto es como un filtro, ¿no? Es el tema. Sí, igual le han metido luego un filtrillo, pero es una pasada. Es una pasada. En fin, Una bueno. pasada. El perro de pesadillas, total, sí. Mira aquí. Qué locura. Y esto es Gen 2. Imaginad Gen 8 o Gen 9. Vamos. Pues así estamos. Así estamos. Y entre poco será 3D y lo verás en VR. Directamente. Ahí, A ver si hay algún ejemplo más de esta gente. Nada. Aquí acaba. 3 Pero bueno. minutos. Nvidia, te digo, lo tiene complicado de impactar porque el ritmo de impactos que hemos tenido estas últimas semanas es muy alto. O sea, ya no solo GPT-4, sino el evento que hizo Microsoft el otro día fue bastante potente en cuanto El evento más potente que he visto en años. en mucho tiempo. Pero porque es Microsoft abrazándose por completo a la revolución de la IA, surfeando la ola. Y Nvidia yo creo que lo que nos va a enseñar es... Ellos ya llevan mucho tiempo metidos en esta tendencia y entonces a lo mejor lo que podamos ver podrá sorprendernos, no lo sé. Vamos a comprobarlo. Yo creo que va a haber cosas interesantes esta vez más que otros GTC. O sea, yo creo que Sí. otros GTC... A ver, aquí también va a haber lo típico de infraestructura, nuevos procesadores, nuevas arquitecturas a lo mejor. Aunque no creo que tantas, porque ya se presentaron nuevas hace 6 meses. Y aquí igual yo creo que toca un poco más la parte de demos. Claro. Así que vamos a ver. Eso espero. Vamos a verlo. Y luego una cosa que me gusta mucho de Nvidia, que está faltando en otras empresas, es el foco que ponen a la aceleración de la investigación, de la parte de ciencia. Lo que llaman Big Science y todo esto, el uso de Large Language Models para el tema de genética y todas estas cosas. Bio, sí. Toda la parte bio. Tenemos una cosa que se llama Bionemo. Vamos a ver si hay alguna actualización aquí, yo espero que sí. Y bueno, vamos a ver qué dice Jensen de esto. Claro. En este punto... Meta y Google también sí tienen trabajos en esa línea, que eso sí me gusta Microsoft, bastante. ¿no? Tenía el Bing GPT. No, espera, ¿cómo era? Sí, también sacaron algo. BioGPT, sí, hay un montón de... Hay un montón de artículos así, pero me falta como un apoyo más claro a toda esa tendencia. Y me parece muy guay que también en el GTC tenemos charlas este año de DeepMind, de OpenAI, y la charla de DeepMind es la que este hombre siempre hace sobre aceleración de avances científicos. Con lo cual, si no la habéis visto, es una muy buena oportunidad para verla porque mola bastante. De mis Hassabis. Sí. Y dicho esto... Listo, queda nada, un minuto. Me voy callando. Voy actualizando aquí a ver si... Esto está a punto de empezar. Me estoy quedando sin voz y no sé por qué, la verdad. Yo también tengo aquí la gargantilla... Estamos pillados. Hostia, ¿eh? Yo creo que es la Y tensión luego- de tragar agua. de la ola. De la De IA. la ola. A mí me pasa ahora. No, igual la humedad aquí de Madrid. Puede ser. Puede ser. Eso o estamos pillando el COVID de Adobe. versión Voy a aprovechar rápido a mirar a ver qué ha sido lo de Gen Adobe. 2. COVID Gen 2. A ver si me... A ver, espérate. Un momento, voy a buscar rápido lo de Adobe mientras esto empieza. Esto es así, la actualidad no para. En cuestión de horas. Las está ya 4. Las novedades. Debería haber, refresca. Vamos a ver. Por si lo que sea. Firefly. Lo tenemos, ¿no? No, todavía no.
Si alguien tiene el enlace, por si acaso. Si alguien ve que haya empezado. Empieza. Raro, pero normalmente empieza como un par de minutos antes con el... Claro, con la cortinilla. La cortinilla. Ahora tenemos. estamos. Ostras. Vamos. Ha cambiado de which sitio. in turn has impacted every Vale, ¿tenemos industry. cascos para mí? The exponential performance increase Seguimos, dale. Uy. at constant cost and power Sí. Left, right. Ahí está. Lo tenemos. Se está trabando el has enlace. slowed. Se está trabando. Y Yet, estos cascos son raros. Computing advance has gone to light speed. The warp drive engine is accelerated computing, and the energy source is AI. Sí que se nota que es 4K. The arrival of accelerated computing and AI is timely, Sí que es as bajo, industries pero tackle powerful dynamics, sustainability, generative AI, Bien. and digitalization. Tamaño. Without Moore's Law, as computing surges, data center power is skyrocketing, and companies struggle to achieve net zero. No. The impressive capabilities of Esto es lo más grande que generative tenemos en AI Cambia la resolución igual se me created a sense of urgency for companies to reimagine their products and business models. Industrial companies are racing to Es digitalize que es un control más and que usa una reinvent web, igual, Vale. into Vale, software-driven vale, tech perfecto. companies Bueno. to be funciona. the disruptor Vale. and not the disrupted. Today, we will discuss how accelerated computing and AI are powerful tools for tackling these challenges and engaging the enormous opportunities ahead. ¿Será una IA? We will share new advances in NVIDIA's full stack, data center scale, accelerated computing platform. We will reveal new chips, systems, Yo le veo muy serio. acceleration Le veo como libraries, muy serio, cloud and sí. AI La voz, ¿eh? services, and Sí. partnerships Bueno, that que a lo mejor es open una- new markets. Welcome to GTC. GTC is our Sí, para conference for developers. Otoño me dejan hacer algo con The él, para global este NVIDIA mes. ecosystem spans 4 million developers, 40,000 companies, and 14,000 startups. Thank you to our diamond sponsors for supporting us and making GTC 2023 Microsoft. a huge success. IBM. We're so excited to welcome more than 250,000 of you to our conference. GTC has grown incredibly. Only 4 years ago, our in-person GTC conference had 8,000 attendees. At GTC 2023, De mis. we'll learn from leaders like Demis Hassabis Y of tenemos al DeepMind, IA. Valerie Taylor of Argonne Labs, Scott Belsky of Adobe, Paul Debevic of Netflix, Thomas Schultes of ETH Zurich, and a special fireside chat I'm having with Ilya Sutskever, Esa va a ser co-founder interesante. of OpenAI, the creator of ChatGPT. Bien, bien. We have 650 amazing talks from the brightest minds in academia and the world's largest industries. There are more than 70 talks on generative AI alone. ¿Veis? Other 70 great charlas de talks, IA generativa. like pre-trained multitask models for robotics, sessions on synthetic data generation, an important method for advancing AI, including one using Isaac Sim to generate physically based LiDAR point clouds. A bunch of talks on digital twins, from using AI to populate virtual factories of the future to restoring lost Roman mosaics of the past. Qué guay. Cool talks on computational instruments, including a giant optical telescope Todo esto lo tenéis and a gratis. photon counting CT. Todas estas charlas. Material science for carbon capture and solar cells, Una locura. to climate science, including our work on Earth 2. Important works by NVIDIA Research on trustworthy AI and AV safety. From computational lithography for microchips to make the smallest machines, to AI at the Large Hadron Collider to explain the universe. The world's most important companies are Como que here, le falta música de fondo a lo mejor. from auto and Sí. transportation, healthcare, Me falta un manufacturing, financial services, poquito. Una retail, música como apparel, bajita, pero épica. media and entertainment, telco, and of course, the world's leading AI companies. The purpose of El vídeo de GTC siempre, is to pero inspire the actualizado. world on the art of the possible of accelerated computing and to celebrate the achievements of the scientists and researchers that use it. No es una IA. Si no hubieran hecho ahora el despliegue de... Ok, aquí comienza. Vamos a ver
La animación inicial. I am a translator, Ojo. transforming text Blended into Python creative discovery, Hacerlo flotar, claro. Ahí, ahí. movement into animation, Ojo, qué guapo esto. Sí, muy bien hecho. and direction into action. Todo el tema del lenguaje en robótica que está entrando súper fuerte. Multimodales y tal. I am a healer, exploring the building blocks that make us unique, Proteínas. DeepMind. Que han actualizado AlphaFold 2 modeling hace new poco. threats before they happen. And searching for the cures to keep them at bay. I am a visionary, generating new medical miracles. And giving us a new perspective on our sun to keep us safe here on Earth. I am a navigator, discovering a unique moment in a sea of content. Semántico. We're announcing the next generation. And the perfect setting for any story. I am a creator, building 3D experiences from snapshots and adding new levels of reality to our virtual selves. I am a helper, bringing brainstorms to life. Sharing the wisdom of a million Ostras, programmers esta gente sigue compitiendo contra Copilot. and Bueno, turning claro, ahora tiene ideas acceso a into GPT. virtual worlds. Build Northern Forest. Vale, creación a partir del lenguaje. Todo. I even helped write the script, Con ChatGPT han hecho todo. breathe 3.5, life into the words, La and voz compose the melody. y la melodía que la han utilizado ya. Desde 4 años. Esta melodía. Hay gente de esta banda que ya AI. están. Brought to life by NVIDIA, deep learning, and brilliant minds La voz es everywhere. I am AI. Está guapo, está guapo. NVIDIA invented accelerated computing to solve problems that normal computers can't. Accelerated computing is not easy. It requires full stack invention from chips, systems, networking, acceleration libraries, to refactoring the applications. Each optimized stack accelerates an application Yo no sé la domain parte de Quantum. from graphics, Quantum. Sí, a ver si imaging, sacan algo. particle or fluid dynamics, quantum physics, to data processing and machine learning. Once accelerated, the application can enjoy incredible speed up, as well as scale up across many computers. The combination of speed up and scale up has enabled us to achieve 1,000,000x for many applications over the past decade, helping solve problems previously impossible. Though there are many Podemos examples, aumentar un poquito los the most subtítulos. famous is deep learning. In 2012, Alex Kershevsky, Ilya Sutskever, and Jeff Hinton needed an insanely fast computer El to comienzo train de the la AlexNet revolución del computer deep vision learning model. moderno. The researchers trained AlexNet with 14 million Qué fuerte. images Una GeForce on GeForce 580. GTX 580, processing 262 quadrillion floating point operations. And the train model won the ImageNet challenge by a wide margin Qué guay. que and lo menciona ignited todo esto. Sí, sí, the el- Big Bang of el inicio de AI. la GPU y la IA. A decade ¿no? later, Básicamente. Exacto. the transformer model was invented, and Ilya, now at OpenAI, trained the GPT-3 Ostras, Ilya, large mucho language protagonismo, model ¿eh? to predict the next word. 323 ficha sextillion por- floating point operations were required to train GPT-3.
1 million times more floating point operations than to train AlexNet. The result this time? ChatGPT, the AI heard around the world. A new computing platform has been invented. The iPhone moment of AI has started. Yo lo dije en octubre. Accelerated computing and AI have arrived. Acceleration libraries are at the core of accelerated computing. These libraries connect to applications, which connect to the world's industries, forming a network of networks. 3 decades in the making, several thousand applications are now NVIDIA accelerated, with libraries in almost every domain of science and industry. All NVIDIA GPUs are CUDA compatible, providing a large installed base and significant reach for developers. A wealth of accelerated applications attract end users, which creates a large market for cloud service providers Abajo pone users, and computer que no lo makers to serve. End users. A large market affords billions in R&D to fuel its growth. NVIDIA has established the accelerated computing virtuous cycle. Of the 300 acceleration libraries and 400 AI models that span ray tracing and neural rendering, physical, earth, and life sciences, quantum physics and chemistry, computer vision, La parte data de ciencia es lo que processing, más me machine puede. learning, and AI. We updated 100 this year that increased the performance and features of our entire installed base. Let me highlight some acceleration libraries that solve new challenges and open new markets. Israel Molina, que esté The atento. auto and aerospace industries use CFD for turbulence and aerodynamic simulation. Qué bobo. The electronics industry uses CFD for thermal management design. This is Cadence's slide of their new CFD solver accelerated by CUDA. At equivalent system cost, NVIDIA A100 is 9 times the throughput of CPU servers. Or at equivalent simulation throughput, NVIDIA is 9 times lower cost or 17 times less energy consumed. ANSYS, Siemens, Cadence, and other leading CFD solvers are now CUDA accelerated. Worldwide industrial CAE uses nearly 100 billion CPU core hours yearly. Acceleration is the best way to reclaim power and achieve sustainability and net zero. NVIDIA is partnering with the global quantum computing research community. The NVIDIA Quantum Platform consists of libraries and systems for researchers to advance quantum programming models, system architectures, and algorithms. cuQuantum is an acceleration library for quantum circuit simulations. IBM Qiskit, Qiskit. Google Cirq, Baidu Quantum Leaf, La primera es el QMware, QEra, Xanadu Penny Lane, Agnostic, and AWS Bracket have integrated cuQuantum into their simulation frameworks. Open Quantum CUDA is our hybrid GPU quantum programming model. IonQ, Orca Computing, Atom, QEra, Oxford Quantum Circuits, IQM, Pascal, Quantum Brilliance, Quantinuum, Rigetti, Xanadu, and Enneon Todo have esto es integrated simulación Open de Quantum CUDA. circuitos cuánticos, ¿no? Error correction pero se on a ejecuta en large un number of ordenador, no. qubits is Vale. necessary to Simulación. recover data from quantum noise and decoherence. Today, we're announcing a quantum control link developed in partnership with Quantum Machines that connects NVIDIA GPUs to a quantum computer to do error correction at extremely high speeds. Though commercial quantum computers are still a decade or two away, we're delighted to support this large and vibrant research o community dos. with Sí, yo creo que no, NVIDIA o sea, Quantum. Hace la corrección de errores en el Enterprises resultado, worldwide no hace nada use Apache directamente. Spark to process data lakes and Quantum. warehouses, SQL queries, Creo. graph analytics, and recommender systems. Spark Rapids is NVIDIA's accelerated Apache Spark data Rapids. processing engine. Data processing is the leading workload of the world's $500 billion cloud computing spend. Spark Rapids now accelerates major cloud data processing platforms, including GCP Dataproc, Y Edge Amazon igual se retira y EMR, deja un
Un avatar, Databricks, ¿no? avatar. and Cloudera. Y es la primera empresa. Recommender systems use vector databases to store, Con un CEO que no cambia. index, search, and retrieve massive datasets of unstructured data. A new important use case of vector databases is large language models to retrieve domain-specific or proprietary facts that can be queried during text generation. We are introducing a new centers. library, Raft, to accelerate indexing, loading the data, and retrieving a batch of neighbors for a single query. We are bringing the acceleration of Raft to Meta's open source Phase AI similarity search, Milvus open source vector database Bueno, used ya by sabéis que over esta es la parte en la que 1,000 sale la organizations, infraestructura. and Aguantad, Redis que en breve llega la chicha. with over 4 billion Bueno, Docker Wow, pools. eso está muy bien. Hay gente que le gusta. Vector Sí, databases sí, will sí. be essential for organizations building Al final proprietary esto es el large language cerebro models. de todo ahora mismo. 22 years ago, operations research scientists Lee and Lim posted a series of challenging pickup and delivery problems. PDP shows up in manufacturing, transportation, retail and logistics, and even disaster relief. PDP is a generalization of the traveling salesperson problem and is NP hard, meaning there is no efficient algorithm to find an exact solution. The solution time grows factorially as the problem size increases. Using an evolution algorithm and accelerated computing to analyze 30 billion moves per second, Qué guay. NVIDIA cuOpt has broken the world record and discovered the best solution for Lee and Lim's Ha hecho challenge. algoritmos evolutivos. o AT&T generativos. No lo- routinely dispatches Para el tema de los 30,000 robotitos. technicians Generativos. to service 13 million customers across 700 geographic zones. Today, running on CPUs, AT&T's dispatch optimization takes overnight. AT&T wants to find a dispatch solution in real time that continuously optimizes for urgent customer needs and overall customer satisfaction, while adjusting for delays and new incidents that arise. Entonces en el chat intentando With adivinar si es un cuOpt, avatar o no. AT&T can find a solution Pero 100 mueve los times ojos con faster el... and para update leer, their así que yo creo que dispatch sí. Sí, sí. in real Nah, time. es un avatar. AT&T has Sería un adopted puntazo, a full pero- suite of NVIDIA AI libraries. In addition to Spark Rapids and cuOpt, they're using Riva for conversational AI and Omniverse for digital avatars. AT&T is tapping into NVIDIA accelerated computing and AI for sustainability, cost savings, and new services. cuOpt can also optimize logistics services. 400 billion parcels are delivered to 377 billion stops each year. Deloitte, Capgemini, SoftServe, Me Accenture, gustaría visitar como una and fábrica de Quantify logística de estas que están are using robotizadas NVIDIA y cuOpt poder verlas to y help grabar, customers porque tiene que ser optimize bastante operations. impresionante. NVIDIA's inference platform consists of 3 software SDKs. NVIDIA Tensor RT is our inference runtime that optimizes for the target GPU. NVIDIA Triton is a multi-framework data center inference serving software supporting GPUs and CPUs. Microsoft Office and Teams, Amazon, American Express, and the US Postal Service are among the 40,000 customers using Tensor RT and Triton. Uber uses Triton to serve hundreds of thousands of ETA predictions per second. With over 60 million daily users, Roblox uses Triton to Roblox. serve No he models jugado for en game mi vida, no sé ni lo recommendations, que es. Roblox se está poniendo las build pilas. Ya, ya, avatars, sí. and Pero muy moderate heavy. En VR content se and han puesto las marketplace pilas a un nivel ads. muy, muy fuerte. Pero es el We are juego que me hace releasing sentir some mayor. great new Porque no he features. Yo jugado. he jugado, Model Joder. Analyzer, support for Programé model alguna cosita en Roblox ensembles, porque casi entro a trabajar en multiple Roblox. concurrent model Sí, serving, tuve una entrevista. and multi-GPU, multi-node inference for GPT-3 large language models. NVIDIA Triton Management Service is our Como new meta generativo. software that automates the scaling and orchestration of Triton inference instances Y lo del across a metaverso, data center. No lo apoyo. Triton Management Service will help you improve the throughput and cost efficiency of deploying your models. 50 to 80% of cloud video pipelines are processed on CPUs, consuming power and cost and adding latency. CV CUDA for computer vision and VPF for video processing are new cloud scale paredes. acceleration libraries.
CVCUDA includes el 30 computer todavía no vision es una beta. operators for detection, segmentation, and classification. VPF is a Python video encode and decode acceleration library. Tencent uses CVCUDA and VPF to process 300,000 videos per day. Microsoft uses CVCUDA and VPF to process visual search. Runway is a super cool company that uses CVCUDA and VPF to process video for their cloud generative AI video editing service. Already, 80% of internet traffic is video. User-generated video content is driving significant growth and consuming massive amounts of power. We should accelerate all video processing and reclaim the power. CVCUDA and VPF are in early access. NVIDIA accelerated computing helped achieve a genomics milestone. Now doctors can draw blood and sequence a patient's DNA in the same visit. In another milestone, NVIDIA-powered instruments reduced the cost of whole genome sequencing to just $100. Genomics is a critical tool in synthetic biology, with applications ranging from drug discovery and agriculture to energy production. NVIDIA Parabricks is a suite of AI-accelerated libraries for end-to-end genomics analysis in the cloud or in instrument. NVIDIA Parabricks is available in every public cloud, and genomics platforms like Terra, DNA Nexus, and FormBio. Today, we're announcing Parabricks 4.1, and will run on NVIDIA accelerated genomics instruments from PacBio, Oxford Nanopore, Ultima, Singular, BioNano, and NanoString. The world's $250 billion medical instruments market is being transformed. Medical instruments will be software-defined and AI-powered. NVIDIA Holoscan is a software library for real-time sensor processing systems. Over 75 companies are developing medical instruments on Holoscan. Today, we are announcing Medtronic, the world leader in medical instruments, and NVIDIA are building their AI platform for software-defined medical devices. This partnership will create a common platform for Medtronic systems, ranging from surgical navigation to robotic-assisted surgery. Today, Medtronic announced that its GI Genius system, with AI for early detection of colon cancer, is built on NVIDIA Holoscan and will ship around the end of this year. The chip industry is the foundation of nearly every industry. Chip manufacturing demands extreme precision, producing features 1,000 times smaller than a bacterium, and on the order of a single gold atom, or a strand of human DNA. Lithography, the process of creating patterns on a wafer, is the beginning of the chip manufacturing process and consists of two stages: photomask making and pattern projection. It is fundamentally an imaging problem at the limits of physics. The photomask is like a stencil of a chip. Light is blocked or passed through the mask to the wafer to create the pattern. The light is produced by the ASML EUV Extreme Ultraviolet Lithography System. Each system is more than $250 million. ASML EUV uses a radical way to create light. Laser pulses firing 50,000 times a second at a drop of 10, vaporizing, creating a plasma that emits 13.5 nanometer EUV light, nearly X-ray. Multi-layer mirrors guide the light to the mask. The multi-layer reflectors in the mask reticle take advantage of interference patterns of the 13.5 nanometer light to create finer features down to 3 nanometers. Magic. The wafer is positioned within a quarter of a nanometer and aligned 20,000 times a second to adjust for any vibration. The step before lithography is equally miraculous. Computational lithography applies inverse physics algorithms to predict the patterns on the mask that will produce the final patterns on the wafer. In fact, the patterns on the mask
do not resemble the final O sea, el features at patrón all. es esto. Computational lithography simulates Qué fuerte. Maxwell's Que es equations loquísimo. of the behavior of the light passing through O optics sea, porque utiliza la and interferencia de la interacting with luz. photoresists. O sea, es tan pequeño que eso va Computational a nivel casi lithography is the cuántico. largest ingeniería inversa computation para decir, vale, workload ¿cuál in sería la chip forma design más and cara que daría esta manufacturing, forma? Sí. consuming tens of billions of CPU hours annually. Massive data centers run 24/7 to create reticles used in lithography systems. These data centers are part of the nearly $200 billion annual capex invested by chip manufacturers. Computational lithography is growing fast as algorithm complexity increases, enabling the industry to go to 2 nanometers and beyond. NVIDIA today is announcing cuLitho, a library for computational lithography. Ah, por eso explicaban cuLitho, todo. a massive body of work that has taken nearly 4 years, and with close collaboration with TSMC, ASML, and Synopsys, accelerates computational lithography by over 40 times. There are 89 reticles for the NVIDIA H100. Running on CPUs, a single reticle currently takes 2 weeks to process. cuLitho, running on GPUs, can process a reticle in a single 8-hour shift. TSMC can reduce their 40,000 CPU servers used for computational lithography Qué guapo. Ah, nada, by muy accelerating infinitos. with cuLitho on just 500 DGX Y consumiendo H100 mucho menos y systems, todo. reducing power from 35 megawatts to just 5 megawatts. Qué guay. With cuLitho, TSMC can reduce prototype cycle time, increase throughput, and reduce the carbon footprint of their manufacturing Soy niños pequeños en el and chat. prepare for Están 2 riéndose del nanometer and culito. beyond. TSMC will be Culito. qualifying cuLitho for production starting in June. Every industry needs to nuevo culito accelerate tenemos. every workload so that we can reclaim power and do more with less. Algún Over the hispano past estaba 10 en el proyecto, years, yo creo. cloud computing has dicho, grown no lo van a 20% annually into a massive $1 trillion industry. Some 30 million CPU servers do the majority of the processing. There are challenges on the horizon. As Moore's Law ends, increasing CPU performance comes with increased power. And the mandate to decrease carbon emissions is fundamentally at odds with the need to increase data centers. Cloud computing growth is power limited. First and foremost, data centers must accelerate every workload. Acceleration will reclaim power. The energy saved can fuel new growth. Whatever is not accelerated will be processed on CPUs. The CPU design point for accelerated cloud data centers differs fundamentally from the past. In AI and cloud services, accelerated computing offloads parallelizable workloads, and CPUs process other workloads like WebRPC and database queries. We designed the Grace CPU for an AI and cloud-first world, where AI workloads are GPU accelerated, and Grace excels at single-threaded execution and memory processing. It's not just about the CPU chip. Data center operators optimize for throughput and total cost of ownership of the entire data center. We designed Grace for high energy efficiency at cloud data center scale. Grace comprises 72 ARM cores, connected by a super high-speed on-chip scalable coherent fabric that delivers 3.2 terabytes per second of cross-sectional bandwidth. Grace Superchip connects 144 cores between 2 CPU dies over a 900 gigabytes per second, low-power, chip-to-chip coherent interface. The memory system is LPDDR, low-power memory, like used in cell phones, that we specially enhanced for use in data centers. It delivers 1 terabytes per second, 2.5 times the bandwidth of today's systems at 1/8 the power. The entire 144-core Grace Superchip module with 1 terabyte of memory is only 5 by 8 inches. It is so low power, it can be air-cooled. This is the computing module with Hostia, es passive una memoria cooling. muy rápida. 2 Grace O sea, que esto Superchip vale para computers entrenar can cositas. fit in a No es una single memoria RAM 1U air-cooled al server. uso. Grace's performance and power Pero se puede efficiency refrigerar con el aire, o are sea que no se excellent for calienta. cloud Sí. and scientific computing applications. Por el tipo We de tested Grace arquitectura. on a popular Google benchmark
which tests how quickly cloud microservices communicate, and HighBench Suite that tests Apache Spark memory-intensive data processing. These kinds of workloads are foundational for cloud data centers. At microservices, Grace is 1.3 times faster than the average of the newest generation x86 CPUs, and 1.2 times faster at data processing. And that higher performance is achieved using only 60% of the power measured at the full server node. CSPs can outfit a power-limited data center with 1.7 times more Grace servers, each delivering 25% higher throughput. At ISO power, Grace gives CSPs 2 times the growth opportunity. Grace is sampling, and ASUS, ATOS, Gigabyte, HPE, QCT, Supermicro, Wistron, and ZT are building systems now. In a modern software-defined data center, the operating system doing virtualization, network, storage, and security can consume nearly half of the data center's CPU cores and associated power. Data centers must accelerate every workload to reclaim power and free CPUs for revenue-generating workloads. NVIDIA Bluefield offloads and accelerates the data center operating system and infrastructure software. Over 24 ecosystem partners, including Checkpoint, Cisco, DDN, Dell EMC, Juniper, Palo Alto Networks, Red Hat, and VMware, use Bluefield's data center acceleration technology to run their software platforms more efficiently. Bluefield 3 is in production and adopted by leading cloud service providers Baidu, CoreWeave, JD.com, Microsoft Azure, Oracle OCI, and Tencent Games to accelerate their clouds. NVIDIA accelerated computing starts with DGX, the world's AI supercomputer, the engine behind the large language model breakthrough. I hand-delivered the world's first DGX to OpenAI. Since then, half of the Fortune 100 companies have installed DGX AI supercomputers. DGX has become OpenAI como el the centro essential de la instrument innovación of ahora AI. mismo, para NVIDIA. Sí, sí. The GPU of DGX is 8 H100 modules. H100 has a transformer engine designed to process models like the amazing ChatGPT, which stands for Generative Pre-trained Transformers. The 8 H100 modules are NV-linked to each other across NV-link switches to allow fully non-blocking transactions. The 8 H100s work as one giant GPU. Qué fuerte. The computing fabric is one of the most vital systems of the AI supercomputer. 400 gigabits per second, ultra-low latency, NVIDIA Quantum InfiniBand with in-network processing connects hundreds and thousands of DGX nodes into an AI supercomputer. NVIDIA DGX H100 is the blueprint for customers building AI infrastructure worldwide. Como vende la, It is la now infraestructura. in full production. H100. I am thrilled that Microsoft announced dentro. Azure is opening private previews to their H100 AI supercomputer. Ahí vive GPT-4. Other systems and Maybe cloud el cerebro. services will soon come from Atos, AWS, Cirruscale, CoreWeave, Dell, Gigabyte, Google, HPE, Lambda, Lenovo, Oracle, Quanta, and Supermicro. The market for DGX AI supercomputers has grown significantly. Originally used as an AI research instrument, DGX AI supercomputers are expanding into operations, running 24/7 to refine data and process AI. DGX supercomputers are modern AI factories. We are at the iPhone moment of AI. Startups are racing to build disruptive products and business models, No les da tiempo. while incumbents are looking to respond. Generative AI has triggered a sense of urgency in enterprises worldwide to develop AI strategies. Chan, chan. Chan, Customers need to access NVIDIA AI easier and faster. We are announcing NVIDIA DGX Cloud through partnerships with Microsoft Azure, Google GCP, and Oracle OCI to bring NVIDIA DGX AI supercomputers
to every company, instantly from a browser. DGX Cloud is optimized to run NVIDIA AI Enterprise, the world's leading acceleration library suite for end-to-end development and deployment of AI. DGX Cloud offers customers the best of NVIDIA AI and the best of the world's leading cloud service providers. This partnership brings NVIDIA's ecosystem to the CSPs while amplifying NVIDIA's scale and reach. This win-win partnership gives customers racing to engage generative AI instant access to NVIDIA in global scale clouds. We are excited by the speed, scale, and reach of this cloud extension of our business model. Oracle Cloud Infrastructure, OCI, will be the first NVIDIA DGX Cloud. OCI has excellent performance. They have a two-tier computing fabric and management network. NVIDIA CX7, with the industry's best RDMA, is the computing fabric. And Bluefield 3 will be the infrastructure processor for the management network. The combination is a state-of-the-art DGX AI supercomputer that can be offered as a multi-tenant cloud service. We have 50 early access enterprise customers spanning consumer internet and software, healthcare, media and entertainment, and financial services. ChatGPT, Stable Diffusion, Vamos. DALL-E, and Midjourney Mis palabras have favoritas. awakened the Has dicho world todas en to una. generative No he hecho AI. GPT-4 porque esto está grabado de These antes. applications' ease of use and impressive capabilities attracted over 100 million users in just a few months. ChatGPT Ojo, la is gráfica. the fastest growing application in history. Espera un momento. No. Si yo paro y sigo ahora. Ask these models to do something. O sea, puedo... Para ver si podemos parar y hacer comentarios. Porque claro, sí, sí. Cuando llegue la parte que me interesa, voy a empezar a hablar y aquí no me va a callar ni Dios. Your intentions. Pero no se puede, así The que generated tenéis suerte. text is Ah, beyond salta, ¿no? Salta, sí. ChatGPT can Nada, compose memos Nada, and lo poems, dejamos. Luego comentamos después. paraphrase a research paper, solve math problems, highlight key points of a contract, and even code software programs. ChatGPT Nos va a is despedir a a todos. computer that not only runs software, but writes software. Many breakthroughs led to generative AI. Transformers learn context and meaning from the relationships and dependency of data, in parallel and at large scale. This led to large language models that learn from so much data they can perform downstream tasks without explicit training. And diffusion models, inspired by physics, learn without supervision to generate images. In just over a decade, we went from trying to recognize cats Ojo, to generating realistic images Hace of a 8 cat años. Sí, sí. in a spacesuit walking on the moon. Generative AI is a new kind of computer, one that we program in human language. This ability has profound implications. Everyone can direct a computer to solve problems. This was a domain only for computer programmers. Esto es un cambio brutal Now, a nivel de sociedad. Everyone Esto, is a esta programmer. frase. Es muy heavy. Generative Todos son AI programadores. is a new computing platform like PC, Todo el mundo puede ser Internet. programador ya. Todos. mobile, and cloud. And like in previous computing eras, first movers are creating new applications and founding new companies to capitalize on generative AI's ability to automate and co-create. Debuild lets users design and deploy web applications just by explaining what they want. Grammarly is a writing assistant Sí, that Grammarly lo considers uso también, ¿no? context. ¿O no? Tab 9 helps developers No, write yeah. code. OmniKey generates customized ads and copy. Core AI is a virtual customer service agent. Jasper generates marketing material. Jasper has written nearly 5 billion words, reducing time to generate the first draft by 80%. Sí. InSilico uses AI to accelerate drug design. Absci is using AI to predict therapeutic antibodies. Generative AI will reinvent nearly ¿Cómo sería un every COVID dentro de industry. 10 años? Many La companies vacuna en can 2 use días. one of the excellent Bueno, a ver. generative Vamos a AI ver. APIs No sé, coming to market. pero... Some companies need to build custom models. With their proprietary data,
that are experts in their domain. They need to set up usage guardrails and refine their models to align with their company's safety, privacy, and security requirements. The industry needs a foundry, a TSMC, for custom large language models. Today, we announced the NVIDIA AI Foundations, Vale. a cloud service for customers needing to build, Atentos a esto. refine, and operate custom large language models and generative AI, trained with their proprietary data and for their domain-specific Por ahí tasks. está. Picasso, ¿eh? NVIDIA AI Compitiendo con Dalí. Foundations comprise language, visual, and biology model making services. NVIDIA NeMo is for building custom language text-to-text generative models. Customers can bring their model or start with the NeMo pre-trained language models, ranging from GPT-8, GPT-43, and GPT 530 billion Millones de parameters. parámetros. Throughout the entire process, ¿Cómo? NVIDIA Se AI refería a experts billones, will work with you, billions de from parámetros. creating your proprietary model to Vale. operations. Ahora cuando le Let's take a enseñe... Generative veremos una models, cosita. like NVIDIA's 43B foundational model, learn by training on billions of sentences and trillions of words. As the model converges, it begins to understand the relationships between words and their underlying concepts captured in the weights in the embedded space of the model. Transformer models use a technique called self-attention, a mechanism designed to learn dependencies and relationships within a sequence of words. The result is a model that provides the Qué buena foundation animación. for a Sí, la animación ChatGPT-like experience. These generative models require expansive amounts of data, deep AI expertise for data processing and dice distributed Eduard training, Dunos, habría que and comentarlo al large-scale final. compute Eso que to hablábamos al train, principio. deploy, and maintain at the pace of innovation. Enterprises can fast-track their generative AI adoption with NVIDIA NeMo service running on NVIDIA DGX Cloud. The quickest path is starting with one of NVIDIA's state-of-the-art, pre-trained foundation models. With the NeMo service, organizations can easily customize a model with p-tuning to teach it. O sea, básicamente nos están dando la herramienta para que cualquier empresa con sus datos se monte su propio GPT. Sí, con Customizado. su tuning de datos. Claro. Pero que llega hasta los 530 billions. Proprietary knowledge base Y creo que está ya para ensures probar, that pero responses vamos a are verlo. accurate, current, and cited for their business. Next, they can provide guardrails by adding logic and monitoring inputs, outputs, toxicity, and bias thresholds so it operates within a specified domain and prevents undesired responses. After putting the model to work, it can continuously improve with reinforcement learning based on user interactions. Vale, el RLHF. And NeMo's Playground is available Aquí for está. rapid Aquí arriba eliges el prototyping modelo. before moving to the Y Cloud ahí puse aquí el de API 530, for por larger ejemplo. scale evaluation and application integration. Sign up for the NVIDIA NeMo service today. O sea, básicamente to para codify montarte your tu propio enterprise's knowledge GPT into a 3, ¿no? Por lo que he personalized visto. AI model O sea, NVIDIA ya that tiene you un control. playground como el de GPT, Picasso que además is lo a puedes visual fine-tunear. language model making service for customers who want to build custom models trained with licensed or He hecho lenguajes proprietary visuales, content. no imágenes. Let's take a look. Vale, bien. Bien, NVIDIA, bien, por fin. Edifi. Generative AI is Ahora Picasso. transforming how visual content is created. But to realize its full potential, enterprises need massive amounts of copyright-cleared data, Modelos 3D. AI Ojo, experts, ojo. and an AI supercomputer. ¿Qué está pasando? NVIDIA Picasso is a cloud service for building and deploying generative Que ya AI-powered lo enseñó image, NVIDIA esto en video, algunos papers and hace Sí, media sí. tiempo. applications. Pero a ver. With it, enterprises, ISVs, and service providers can deploy their own models. We are working with premier partners to bring generative bueno. AI capabilities to every industry. Organizations can also start with NVIDIA Edify models Edify. and train them on their data to create a product or service. These models generate images, videos, and 3D assets. To access generative AI models, applications send an API call with text prompts and metadata to Picasso. Picasso uses the appropriate model running on NVIDIA DGX Cloud to send back the generated asset to the application. This can be a photorealistic image, Vale, a high-resolution video, ok. or a detailed 3D geometry. Ostras, esto es tela, ¿eh? El 3D
Es el mejor que he visto. Generated assets can be imported into editing tools or into NVIDIA Omniverse to build photorealistic virtual worlds, Hola, Unity. metaverse applications, Podría and decir digital adiós, twin Unity. simulations. With NVIDIA Picasso services running Ostras, on Al NVIDIA final, GTC Omniverse Cloud, podría convertirse you en can la suite streamline para training, generar contenido de todo optimization, tipo. and inference needed to build Y custom montarlo y hacer que se generative mueva y AI todo. applications. See how NVIDIA Picasso can bring transformative Mira, todo generative generado. AI capabilities to your applications. Un Age of Empires rápidamente. We are ¿Dónde delighted es? that Getty Images will use the Picasso service to build Edify image and Edify video generative models, trained on their rich library of responsibly licensed professional images and video assets. Enterprises will be able to create custom images and video with simple text or image prompts. Shutterstock is developing an Edify 3D generative model, Ok. trained on their professional image, 3D, Algo tenían and que video hacer. assets library. A ver. Shutterstock will help simplify the creation of 3D Pero entiendo que aquí assets NVIDIA te está for dando la creative herramienta production, para crearte digital tú el modelo twins, con tus and datos. virtual collaboration, Entiendo. making these workflows faster and easier for enterprises to implement. Pero And supongo I'm que habrá thrilled datasets to de announce a No lo sé. que significant puedas seleccionar expansion seguro. of our longtime partnership with Adobe to build a set of next-generation AI capabilities for the future of creativity, A lo mejor por eso integrating Adobe lo ha generative publicado una hora AI antes. into Puede the ser. everyday workflows of marketers and creative professionals. The new generative AI models Sí, will be Efectivamente, optimized por eso for Adobe image había publicado creation, esto. Ahí está, ahí está. 3D, and animation. Pues To ahí está. protect artist rights, Adobe is developing with a focus on commercial viability and proper content attribution, powered by Adobe's Content Authenticity Initiative. Our third language domain is biology. Ojo aquí, ¿eh? Drug discovery is a nearly $2 trillion industry with $250 billion dedicated to R&D. NVIDIA's Clara is a healthcare application framework for imaging, instruments, genomics, and drug discovery. The industry is now jumping onto generative AI to discover disease targets, design novel molecules or protein-based drugs, and predict the behavior of the medicines in the body. In silico medicine, Exscientia, Absci, and Evozyme are among hundreds of new AI drug discovery startups. Several have discovered novel targets or drug candidates that have started human clinical trials. BioNemo helped researchers create, fine-tune, and serve custom models with their proprietary data. Let's take a look. There are 3 key stages to drug discovery: discovering the biology that causes disease, guapo. designing new molecules, Atentos a este whether vídeo those que are creo small que molecules, tiene chicha. proteins, or antibodies, and finally, screening how those
parte de analizar la We will secuencia, continue to work with the es toda la parte de industry to include GPT, models ¿no? Los into modelos del Momento lenguaje. Y la parte de generación de that proteínas es la encompass parte the de end-to-end Stable workflow Diffusion, por of así drug decirlo. discovery and virtual screening. Y hay Amgen, Stable Diffusions de proteínas que AstraZeneca, generan proteínas in que se silico acoplan medicine, exactamente a los receptores que tú quieres y todo Evozyme, esto. Bueno, es un modelo, realmente Innofor, nunca es al 100%. and Alchemy Hasta que la cuántica no... Therapeutics Porque se supone que are los ordenadores early cuánticos access valdrían users para of eso, BioNeMo. para simularlo. Pero NVIDIA creo que la AI IA les va a Foundation, adelantar a cloud service, por mucho. a foundry for building custom language models and generative AI. Since Nuestra base de AlexNet diseño. a decade ago, deep learning has opened giant new markets: automated driving, robotics, smart speakers, and reinvented how we shop, consume news, and enjoy music. That's just the tip of the iceberg. AI is at an inflection point, as generative AI has started a new wave of opportunities, driving a step function increase in inference workloads. AI can now generate diverse data, spanning voice, text, images, video, and 3D graphics to proteins and chemicals. Designing a cloud data center to process generative AI is a great challenge. On the one hand, a single type of accelerator is ideal because it allows the data center to be elastic and handle the unpredictable peaks and valleys of traffic. On the other hand, no one accelerator can optimally process the diversity of algorithms, models, data types, and sizes. NVIDIA's One Architecture platform offers both acceleration and elasticity. Today, we are announcing our new inference platform. 4 configurations, 1 architecture, 1 software stack. Each configuration is optimized for a class of workloads. For AI video workloads, we have L4, optimized for video decoding and transcoding, video content moderation. Todo eso sería el hardware para hacer inferencia, ¿no? De todos estos modelos que nos están enseñando, para poder hacer un servidor que te permita entregar todo esto a todos los usuarios. Most cloud videos today are processed on CPUs. One 8 GPU L4 server will replace over 100 dual-socket CPU servers for processing AI video. Snap is a leading user of NVIDIA AI for computer vision and recommender systems. What the fuck? Snap will use L4 for AV1 video processing, generative AI, and augmented reality. Snapchat users upload hundreds of millions of videos every day. Google announced today NVIDIA L4 on GCP. NVIDIA and Google Cloud are working to deploy major workloads on L4. Let me highlight 5. First, we're accelerating inference for generative AI models for cloud services like Wombo and Descript. Second, we're integrating Triton Inference Server with Google Kubernetes Engine and Vertex AI. Third, we're accelerating Google Dataproc with NVIDIA Spark Rapids. Fourth, we're accelerating AlphaFold and UL2 and T5 large language models. And fifth, we are accelerating Google Cloud's immersive stream that renders 3D and AR experiences. With this collaboration, Google GCP is a premier NVIDIA AI cloud. We look forward to telling you even more about our collaboration very soon. For Omniverse, graphics rendering, and generative AI like text-to-image and text-to-video, we are announcing L40. L40 is up to 10 times the performance of NVIDIA's T4, the most popular cloud inference GPU. Runway is a pioneer in generative AI. Their research team was a key creator of Stable Diffusion and its predecessor, Latent Diffusion. Runway is inventing generative AI models for creating and editing content. With over 30 AI magic tools, their service is No mucha gente lo sabe, pero los fundadores de Runway son de Latinoamérica. From the cloud. Yo no lo sabía. Let's take a ¿No look. sabía? ¿De dónde son? Pues no me acuerdo si creo que Chile puede ser. Cristóbal Valenzuela, que un día me lo voy a traer aquí al canal. Habría que invitarles a Sí, sí. aquí o Yo estuve con ellos en Nueva York en las empresas. Runway makes it possible to remove an object from a video with just Esta a few empresa está haciendo las cosas bien, ¿eh? Joder que sí. or apply different styles to video using just an input image, or change the background,
or the foreground Este es of la a uno. video. Esto es Gen 1 What used to take y Gen 2 hours no using lo habrán conventional puesto porque no da tools can now be tiempo. completed with professional broadcast quality Deberían, results porque ya que in es- just a few minutes. Runway does this by utilizing CV CUDA, an open source project that enables Esto está developers haciendo to build painting highly así, efficient Sí, sí. GPU accelerated Es una pasada, pre painting. and post processing Nada que ver con pipelines for computer vision workloads and scale them into the cloud. Madre mía, la segmentación. With NVIDIA technology, Runway is able to make impossible things to give the best experience to content creators. What previously limited pros can now be done by you. Madre mía. In fact, Runway is used in Oscar-nominated Hollywood films, and we are placing this technology in the hands of the world's creators. Lo que se viene es muy heavy. Juegazos hechos en una hackathon de 24 horas. Qué locura. Qué guay, qué alegría verles aquí. Large language models like ChatGPT are a significant new inference workload. GPT models are memory and computationally intensive. Furthermore, inference is a high-volume, scale-out workload and requires standard commodity servers. For large language model Estamos casi en inference 3.000. like 3.000 ChatGPT, personas, ojo. we are announcing a new Hopper GPU, the PCI Express H100 with dual GPU NVLink. The new H100 has 94 Tengo una de esas aquí gigabytes metida of en el HBM3 memory. H100 can process the 175 billion parameter GPT-3. And supporting commodity PCI Express servers make it easy to scale out. Le ha The faltado only el GPU in the 4. cloud today that can practically process ChatGPT is HGX A100. Compared to HGX A100, for GPT-3 processing, a standard Sí, server no tengo el NVLink with aquí, 4 no pairs of parece, no H100 with dual GPU NVLink is up to 10 times faster. H100 can reduce large language model processing costs by an order of magnitude. Grace Hopper is our new superchip Ojo lo que ha dicho, ¿eh? that connects Grace Reducir el coste CPU a and un Hopper GPU orden de magnitud over a es, por ejemplo, lo que hemos visto en high-speed ChatGPT. 900 10 veces. gigabytes Pero per lo que hemos visto en second ChatGPT frente a coherent GPT-3. chip-to-chip interface. Grace Hopper is ideal for processing giant data sets like AI databases for recommender systems and large language models. Today, CPUs with large memory store and query giant embedding tables, then transfer results to GPUs for inference. With Grace Hopper, Grace queries the embedding tables and transfers the results directly to Hopper across the high-speed interface, 7 times faster than PCI Express. Customers Gracias, want to Sebastián. build AI databases several Saludos. orders of magnitude larger. Rumanía. Grace Hopper is the ideal engine. Che fat. This is NVIDIA's inference platform. One architecture for diverse AI workloads and maximum data center acceleration and elasticity. The world's largest industries make physical things, but they want to build them digitally. Omniverse is a platform for industrial digitalization that bridges digital and physical. It lets industries design, build, operate, and optimize physical products and factories digitally before making a physical replica. Digitalization boosts efficiency and speed and saves money. One use of Omniverse is the virtual bring-up of a Es el factory gemelo digital de where BMW. all of its machinery is integrated digitally before the real factory is built. This No, reduces es el de Siemens, last-minute perdón. surprises, Siemens. Es que hay dos grandes. change El de orders, Siemens y el de and BMW. plant opening delays. Luego al final comento Virtual algo sobre el factory tema de los integration gemelos digitales can porque save billions for the world's factories. The creo que van a tener un semiconductor impulso industry bestial is investing ahora. $500 billion to build a record 84 new fabs. By 2030, auto manufacturers will build 300 factories to make 200 million electric vehicles. And battery makers are building 100 more mega factories. Digitalization is also transforming logistics, moving goods through billions of square feet of warehouses worldwide. Let's look at how Amazon uses Omniverse to automate, Ejemplos reales optimize, de Amazon. and plan its autonomous warehouses. Aquí está chulo ver la comparativa de lo real versus lo virtual. Amazon Robotics has manufactured and deployed Cuesta, the largest fleet of mobile industrial robots in the world.
The newest member of this robotic fleet is Proteus, Amazon's first fully autonomous warehouse robot. Real. Proteus is built to move through our facilities using advanced safety, perception, and navigation technology. Real, diría yo. Bueno, let's see how NVIDIA Isaac Sim, built on Omniverse, is creating physically accurate, photoreal simulations to help accelerate Proteus deployments. Proteus features multiple sensors that include cameras, LiDARs, and ultrasonic sensors to power its autonomy software systems. The Proteus team needed to improve the performance of a neural network that read fiducial markers and helped the robot determine its location on the map. It takes a lot of data, and the right kind, to train the ML models that are driven by the robot sensor input. With Omniverse Replicator in Isaac Sim, Amazon Robotics was able to generate large photoreal synthetic datasets that improved the marker detection success rate from 88.6% to 98%. The use of synthetic data generated by Omniverse Replicator also sped up development times from months to days as we were able to iteratively test and train our models much faster than when only using real data. To enable new autonomous capabilities for the expanding fleet of Proteus robots, Amazon Robotics is working towards closing the gap from es un entorno simulado, un entorno digital, un gemelo digital para replicar la fábrica y poder hacer simulación y experimentar, ¿no?, el entrenamiento de robots. Optimize operations with full fidelity warehouse digital twins. Whether we're generating synthetic data or developing new levels of autonomy, Isaac Sim on Omniverse helps the Amazon Robotics team save time and money as we deploy Proteus across our facilities. Omniverse has unique technologies for digitalization, and Omniverse is the premier development platform for USD, which serves as a common language that lets teams collaborate to create virtual worlds and digital twins. Omniverse is physically based, mirroring the laws of physics. Boom. It can connect to robotic systems and operate with hardware in the loop. It features generative AI to accelerate the creation of virtual worlds, and Omniverse can manage datasets of enormous scale. We've made significant updates to Omniverse in every area. Let's take a look. Gráficos. Recordemos que NVIDIA era una empresa de gráficos. Claro, claro. Que empezó por ahí. Esto sí que es nuevo, ¿eh? No Qué guay. Visto hasta ahora. ¿Real time? Sí, sí, fijo. Eso ya... Mira, estaba programando con teclas. Hostia. Esto es, entiendo... Omniverse, ¿no? Nos están enseñando un poco la interfaz. Sí, la suite de Omniverse en general. Qué guay, qué chulo. Integrarán un chat GPT ahí dentro de programar ya. Ya. Datos sintéticos. Aparte de Avatares. Avatar, sí. Ole. Materiales neurales. RTX. Neural Materials. No sé exactamente a qué se debe. Generará... Mira, quiero un... Hostia, o sea, puedo entender a lo mejor el Earth 2, el proyecto de gemelo digital de la Tierra. De la Tierra, sí. Qué guay. Preguntan, Omniverse... A ver... Omniverse es como Unreal o Unity. No exactamente, es como una especie de conector de varias herramientas. Puedes tener Unreal... Hostia, qué chulo. Qué guapo. Simulation. Qué guapo. Muy buenas animaciones, ¿eh? Sí, sí. Todo era tiempo real esto. O el 99%, básicamente.
Nearly 300,000 creators and designers have downloaded Omniverse. Omniverse is not a tool, but a USD network and shared database, a fabric connecting to design tools used across industries. It connects, composes, and simulates the assets created by industry-leading tools. We are delighted to see the growth of Omniverse connections. Each connection links the ecosystem of one platform to the ecosystems of all the others. Omniverse's network of networks is growing exponentially. Bentley Systems Lumen RT is now connected. So are Siemens Teamcenter, NX, and Process Simulate. Rockwell Automation Emulate 3D, Cesium, Unity, and many more. Let's look at the digitalization of the $3 trillion auto industry and see how car companies are evaluating Omniverse in their workflows. Volvo Cars and GM use Omniverse USD Composer to connect and unify their asset pipelines. GM connects designers, sculptors, and artists using Alias, Siemens NX, Unreal, Maya, 3ds Max, and virtually assembles the components into a digital twin of the car. In engineering and simulation, they visualize the power flow aerodynamics in Omniverse. For next-generation Mercedes-Benz and Jaguar Land Rover vehicles, engineers use DriveSim in Omniverse to generate synthetic data to train AI models, validate the active safety system against a virtual NCAP driving test, and simulate real driving scenarios. Omniverse's generative AI reconstructs previously driven routes into 3D, desde un vídeo, so past experiences can be reenacted or modified. Resimularlo cambiando algunos elementos. Es una locura. BMW uses Isaac Sim in Omniverse to generate synthetic data and scenarios to train factory robots. Lotus is using Omniverse to virtually assemble welding stations. Toyota is using Omniverse to build digital twins of their plants. Mercedes-Benz uses Omniverse to build, optimize, and plan assembly lines for new models. Rimac and Lucid Motors use Omniverse to build digital stores from actual design data that faithfully represent their cars. BMW is using Omniverse to plan operations across nearly 36 factories worldwide. And they are building a new EV factory completely in Omniverse 2 years before the physical plant opens. Let's visit. Most industries are accelerating digitalization with over $3.4 trillion being invested in the next 3 years. We at BMW strive to be leading edge in automotive digitalization. With NVIDIA Omniverse and AI, we set up new factories faster and produce more efficiently than ever. This results in significant savings for us. It all starts with planning, a complex process in which we need to connect many tools, datasets, and specialists around the world. Traditionally, we are limited since data is managed separately in a variety of systems and tools. Today, we've changed all that. We are developing custom Omniverse applications to connect our existing tools, know-how, and teams, all in a unified view. Omniverse is cloud-native and cloud-agnostic, enabling teams to collaborate across our virtual factories from everywhere. I'm about to join a virtual planning session for Debrecen in Hungary, our new EV factory opening in 2025. Let's jump in. Milan is joining. Hello, everyone. Hi, Milan. Great to see you. We're in the middle of an optimization loop for the body shop. Would you like to see? Thanks. I'm highly interested. And I'd like to invite a friend. Sure. Hey, Milan. Good to see you. Ostras, se ha colado. Jensen, welcome to our virtual planning session. Ahora. It's great to be here. What are we looking at? This is our global planning team who are working on a robot cell in Debrecen's digital twin. Matthias, tell us what's happening. Lo que sincroniza todos we've just los learned assets. The production concept requires some changes. We are now reconfiguring the layout to add a new robot into the cell. Okay, but if we add a new robot on the logistics side, we need to move our storage container. All right, let's get this new robot in. That's perfect. But let's double check. Can we run the cell? Excellent.
Milan, this is just incredible. Virtual factory integration is essential for every industry. I'm so proud to see what our teams did together. Congratulations. We are working globally to optimize locally. After planning, operations is king. And we've already started. To celebrate the launch of our virtual plant, I'd like to invite you to open the first digital factory with me. I'd be honored. Let's do it. Car companies employ nearly 14 million people. Digitalization will enhance the industry's efficiency, productivity, and speed. Como el Factorio, sí. El Factorio en la vida real, Factorio HD. To realize industrial digitalization. Today, we're announcing 3 systems designed to run Omniverse. First, we're launching a new generation of workstations powered by NVIDIA Ada RTX GPUs and Intel's newest CPUs. The new workstations are ideal for doing ray tracing, physics simulation, neural graphics, and generative AI. They will be available from Box, Dell, HP, and Lenovo starting in March. Second, new NVIDIA OVX servers optimized for Omniverse. OVX consists of L40 Ada RTX server GPUs and our new BlueField 3. OVX servers will be available from Dell, HPE, Quanta, Gigabyte, Lenovo, and Supermicro. Each layer of the Omniverse stack, including the chips, systems, networking, and software, are new inventions. Building and operating the Omniverse computer requires a sophisticated IT team. We're going to make Omniverse fast and easy to scale and engage. Let's take a look. The world's largest industries are racing to digitalize their physical processes. Today, that's a complex undertaking. NVIDIA Omniverse Cloud is a platform as a service that provides instant, secure access to managed Omniverse Cloud APIs, workflows, and customizable applications running on NVIDIA OVX. Enterprise teams access the suite of managed services through the web browser, Omniverse Launcher, or via a custom-built integration. Once in Omniverse Cloud, enterprise teams can instantly access, extend, and publish foundation applications and workflows to assemble and compose virtual worlds. Generate data to train perception AIs. Esto está bien. El tema de generación de datos sintéticos es muy interesante. Or simulate autonomous robots. Para enseñar a los robots qué es cada cosa. Accessing and publishing shared data to Omniverse Nucleus. Muchas gracias, Sebastián. Pero no hace falta para donar para el sorteo. Tenéis los datos del sorteo de la tarjeta gráfica 4090 abajo en la descripción del vídeo. Bastante sencillo. As projects and teams scale, Omniverse Cloud helps optimize cost by provisioning compute resources and licenses as needed. And new services and upgrades are automatically provided with real-time updates. Y dejad un like. With Omniverse Cloud, enterprises can fast-track unified digitalization and collaboration across major industrial workflows, increasing efficiency, reducing costs and waste, and accelerating the path to innovation. See you in Omniverse. Today, we announce the NVIDIA Omniverse Cloud, a fully managed cloud service. We're partnering with Microsoft to bring Omniverse Cloud to the world's industries. We will host it in Azure, benefiting from Microsoft's rich storage, security, applications, and services portfolio. We are connecting Omniverse Cloud to Microsoft 365 Productivity Suite, including Teams, Vamos, Microsoft, and the todo. Azure IoT Digital Twin Services. Microsoft and NVIDIA are bringing Omniverse to hundreds of millions of Microsoft 365 and Azure users. Accelerated computing and AI have arrived. Developers use NVIDIA to speed up and scale up, to solve problems previously impossible. A daunting challenge is net zero. Every company must accelerate,
every workload to reclaim power. Gracias, Sebastián. Accelerated computing is a full-stack, data center scale computing challenge. Grace Hopper, and Bluefield 3 are new chips for super energy-efficient accelerated data centers. Acceleration libraries solve new challenges and open new markets. We updated 100 acceleration libraries, including cuQuantum for quantum computing, cuOpt for combinatorial optimization, and cuLitho for computational lithography. Colito. We are thrilled to partner with TSMC, ASML, and Synopsys to go to 2 nanometer and beyond. NVIDIA DGX AI supercomputer is the engine behind the generative large language model breakthrough. The DGX H100 AI supercomputer is in production and available soon from an expanding network of OEM and cloud partners worldwide. The DGX supercomputer is going beyond research and becoming a modern AI factory. Every company will manufacture intelligence. We are extending our business model with NVIDIA DGX Cloud by partnering with Microsoft Azure, Google GCP, and Oracle OCI to instantly bring NVIDIA AI to every company from a browser. DGX Cloud offers customers the best of NVIDIA and the best of the world's leading CSPs. We are at the iPhone moment for AI. Generative AI inference workloads have gone into overdrive. We launched our new inference platform, 4 configurations, 1 architecture. L4 for AI video, L40 for Omniverse and graphics rendering, H100 PCI Express for scaling out large language model inference, Grace Hopper for recommender systems and vector databases. NVIDIA's inference platform enables maximum data center acceleration and elasticity. NVIDIA and Google Cloud are working together to deploy a broad range of inference workloads. With this collaboration, Google GCP is a premier NVIDIA AI cloud. NVIDIA AI Foundations is a cloud service, a foundry for building custom language models and generative AI. NVIDIA AI Foundations comprises language, visual, and biology model-making services. La parte de los foundations. Getty Images and Shutterstock are building custom visual language models. And we're partnering with Adobe to build a set of next-generation AI capabilities for the future of creativity. Omniverse is the digital to physical operating system to realize industrial digitalization. Omniverse can unify the end-to-end workflow and digitalize the $3 trillion, 14 million employee automotive industry. Omniverse is leaping to the cloud. Hosted in Azure, we partner with Microsoft to bring Omniverse Cloud to the world's industries. I thank our systems, cloud, and software partners, researchers, scientists, and especially our amazing employees for building the NVIDIA Accelerated Computing. Creo que no lo he dicho al principio, que Asier trabaja en NVIDIA, por eso está we're helping the world do the impossible. Have a great GTC. Gracias, Sebastián. Bueno. Oye, pues aprovechando que estáis todavía aquí casi los 3.000, ¡ole! Los que no se hayáis registrado para el GTC, tenéis la oportunidad de registraros, ganar una 4090, está por ahí el link, no sé si quieres pasar el tweet otra vez, ahora que están todos, y así también, pues hacemos un poco más de piña, todos los españoles y latinos en el GTC, que siempre gracias a Carlos aquí conseguimos unos cuantos más de los que éramos antes de Carlos. Llegamos siempre a ser como el 5.º país del mundo. Todo esto empezó... México también suele andar muy arriba. Porque ahora, por ejemplo, hay muchos canales de IA que hacen la promo de regalamos la tarjeta gráfica y tal, pero creo que empezamos nosotros. Es que empezamos nosotros y como fue un éxito, se expandió a todos los demás. Sí. Nosotros. De nada, resto de youtubers, ya me escribís luego. Sí, ¿no? Pero total, Sí. Pues a ver, esta es la Keynote. Claro, es que cada vez, durante años, en el GTC, como que hemos ido viendo un montón de herramientas y cosas que van saliendo y tal, pero parece como que las piezas se empiezan a juntar. Y para mí la amalgama perfecta que une todo esto es toda la revolución que estamos viviendo, ¿no? El tema de ChatGPT, GPT-4 y tal. Claro, yo estaba pensando, el tema de los gemelos digitales, que me estaba petando la cabeza. Tú ahora,
cuando ves a GPT-4 que tiene la parte de visión, que tiene la parte de lenguaje, que a partir de una foto, por ejemplo, te puede hacer una inferencia y decirte, pues mira, según lo que estoy viendo, esto y esto. Lo primero que piensa todo el mundo es robótica. Meted a estos bichos en un robot. ¿Qué pasa? Que la robótica todavía no está ahí. Pero, claro, ¿qué pasa? Si tú esa robótica la simulas dentro de un entorno simulado... Aunque no esté lista, o sea, tú puedes tener a un avatar robótico en un entorno en tiempo real. Por una casa virtual, haciendo las cosas que haría cuando el avatar esté listo. Que sus ojos sean una webcam, que tú puedas interactuar con él, o, por ejemplo, si tienes montado tu gemelo digital en Omniverse, ¿no? En todo esta red de herramientas, pues puedes conectar con Omniverse también a Nemo para que puedas ir por la casa haciendo un vídeo, o sea, metes tu casa en Omniverse y tienes un robot en tu casa virtual que te pueda asistir, claro. Hasta que puedas comprarte el robot. Hasta que puedas tener el robot. Cuando funcione. Que evidentemente eso para poco te sirve, porque si te barre la casa digital, pues tampoco te está barriendo la casa de verdad. Pero para un tema de fábrica, por ejemplo, me imagino un GPT-4, que tengas tu fábrica simulada y que le digas a GPT-4, bueno, vete moviéndote, analízalo todo y dime cómo podría optimizar ciertas cosas, ¿no? O genérame una formación de cómo utilizar esta nueva producción en serie para mis trabajadores y que te redacte O sea, no sé, como que empiezo a ver un montón de posibilidades que hace medio año eran imposibles y ahora se están empezando a hacer realidad y me peta la cabeza. Sí. Bueno, ¿qué os ha parecido? Sí. Este GTC, a mí me ha gustado la parte de fundacional. Sí. Te refieres a la parte de... Podemos volver a ella. La parte de gráficos, ¿no? O sea, quiero ver si... Gráficos bio y... Sí. Y Large Language Models, ¿no? NVIDIA Picasso me ha llamado bastante la atención. Mira, justo, Launch New Cloud Services, ahí lo tenemos también. Sí, en Newsroom, vamos a ponerlo por aquí, a ver si llega. Podemos ver también lo de Adobe, lo que han lanzado. Sí. Aquí está. Partnership con NVIDIA. Esto es lo primero que se menciona, es Adobe. O sea, han sacado el NVIDIA AI Foundations, que es como una especie de herramienta, entorno, donde empresas pueden acudir para hacer Sí, su training privado de sus datos. El entrenamiento de los modelos fundacionales. Es decir, puedes coger y decir, quiero un GPT de... Han dicho que llegan hasta 540 billions, que son 540.000 millones. Sería un modelo que triplica en tamaño a GPT-3. Sí. Hay que cogerlo con pinzas. Podría intentar pedir acceso y hacer un día un training con algo. Estaría guapo. No, es que yo creo que sí. Eso puede ser interesante. Estaría bastante guapo. Hacer un training con el de 530p en algún tema y ver qué sale con tus scripts otra vez. Hay una cosa a tener en cuenta con el tema de los... Si yo, por ejemplo, digo, puedes entrenar a tu modelo de 540.000 millones de parámetros, suena a, ostras, puedo triplicar el tamaño de GPT-3, tendré un modelo más potente. Ya sabéis que no es exacto, ¿no? Ahora en la IA, la ley de escalas y todo lo que presentó Chinchilla es que no todo depende de parámetros, sino que para un número determinado de parámetros tienes que hacer un entrenamiento con una cantidad de datos suficiente para que el modelo no esté subentrenado. Por ejemplo, NVIDIA, Megatron Turing, si no recuerdo mal, es un modelo que tiene... 530, ¿no? Mira, creo que tiene 540.000. 535, no sé, por ahí. Estaba por esa escala y, sin embargo, teniendo esa escala no rendía exactamente igual que Palm, por ejemplo, de Google, ¿no? Que también estaba por ahí. Sí. Entonces, bueno, entenderlo, pero que pongan estas herramientas para que las empresas puedan hacer sus entrenamientos está bastante guapo. Sí, y luego que pueden ir actualizando el modelo. Así que si este no funciona muy bien, igual llegar a un acuerdo con OpenAI y de repente tienes el modelo OpenAI para entrenarlo, que supongo que OpenAI lo harán ellos. Claro. Pero bueno, que al final depende un poco de los acuerdos. Mira, tienen aquí un ebook de How Generative AI Goes to Work in the Enterprise. Pues mira, tenéis aquí un ebook para, entiendo, descargar. No sé si será gratis, me imagino que sí. Sería raro. Pues muy chulo, ¿eh? Sí. Oye, aquí para tal. Pero quería ver si encontraba... Wombo. Estaba buscando la parte de generación de vídeos porque me ha dejado también un poco loco. Picasso, ahí está. Esto, Picasso. Entiendo que por una parte dice, NVIDIA Picasso es un servicio para la nube que te permite construir IA generativas de aplicaciones visuales. Vale. Ahora, ¿tienen algún modelo ya entrenado que se pueda utilizar aparte? Es decir, yo no quiero entrenar mi propio modelo, yo no tengo el dataset, pero quiero usar su generador de vídeo. ¿Se puede? De vídeo no creo. El Edifi supongo que estará público. Sí, dice, ¿dónde está? Entrena tu propio NVIDIA Edifi Foundation Model o... ¿Has dado models? Hay que ver qué había. O comienza con un modelo preentrenado. ¿Qué tenemos? Text to video. Ojo, ¿eh? O sea, estas dos cosas... Sí, pero el tema es si está disponible ya o no. O va a estarlo. Sí. Y quiero ver, por ejemplo, o sea, vamos a analizar de nuevo esto porque fijaos qué guapo cómo crece a partir de la bola. ¿Cómo se genera desde la bola? Sí. Claro. Sí. Es loco, ¿eh?
Sí, sí, sí. Cómo se construye el 3D ahí. Pero quiero ver un ejemplo diferente al Coliseo. ¿Por qué digo esto? ¿Os fijáis, por ejemplo, que va dando vueltas y tal mientras se genera? Estos sistemas, cuando se van entrenando, al menos los que estaban hace medio año, se usaba, por una parte, tienes el sistema NERF que se va optimizando, el sistema de 3D que se va optimizando, y luego tú, desde una de las vistas del objeto, como que generas una foto, un render. Y ese render es lo que tú analizas con clip y dices, vale, lo que estoy viendo se parece a lo que quiero generar. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que esos modelos lo que acababan haciendo era como generar si tú le pedías un loro, en vez de generarte el loro mirando hacia adelante, te generaba como un loro circular. Porque todas las vistas te ponía cara de loro, cara de loro. Claro. Y eso es un problema que tenían estos modelos. Sí. Por eso el set de entrenamiento no era completo. Si justo me pones el Coliseo, que es el que tienes fotos de todas partes, claro, hacer algo redondo. Pero me estaba fijando antes en el vídeo, o sea, en el GTC. Ay, no puedo. Estoy haciendo scroll un momento, aquí tienen otros ejemplos. Bueno, no sé si... ¿Cómo lo han llamado lo de Adobe? Mira. Ponía SG, dale sube un momento. ¿Por qué pone SG? Pues han sacado alguna herramienta nueva, a lo mejor. Digo, eso estaría interesante. Pues puede ser que hayan sacado una herramienta nueva. Y esto de aquí, pues fijaos que, por ejemplo, este asset sí que no es circular, ¿vale? Sí, no tiene las mismas pistas por todos lados. Este podría serlo, en parte, pero este no. Y este veo que no tiene problema, así que me deja bastante feliz. Pero... ¿Sigue bajando? Igual voy abajo un formulario o qué tenemos ahí. Nada. Runway. Más recursos. Stay up to date, vale. Aquí tenemos, por ejemplo, un clip de la Keynote. Pero tiene que haber alguna charla, seguramente. Sí. Esa que está ahí. La del 10. No, porque esta deja el 10 de abril. No. Hay otra. Hay una de Generative AI. Sí. Eso lo has puesto antes. Y luego también la parte de vídeos está bastante bien. Sí. Una cosa que me sorprende de la parte de generación de vídeos, y me pasa también con el modelo de Runway, es que detecto lo que se llaman las sticky textures, que es cuando, fíjate que se mueve el jellyfish, pero parece que hay como una especie de textura fija. ¿Vale? Como si tuviera... lo que pasaba con las GANs al principio. Correcto. Claro. Que eso las GANs los consiguieron solucionar, pero sin embargo los modelos de difusión parece que están recayendo en el mismo tipo de problema. ¿Estás seguro de que no es basado en una GAN? No lo sé. Yo creo que sí, era basado en GAN, ¿eh? Creo que por ahí va la cosa. Hasta que no me den Pero NVIDIA solucionó el problema de las sticky texture. Porque fue... Sí, lo vi cuando con el ejemplo del tigre. Claro, fue Queroterras. Pues eso. A ver, quiero leeros, que os tengo aquí... Os he perdido. ¿Qué dicen por aquí, sí? Adobe. Bueno, ya viendo que ha sido de Adobe la cosa... O sea, que está relacionado con lo de NVIDIA, podemos ponerlo. Vamos a Adobe, sí. Ábrelo de Adobe. ¿Qué han hecho hoy en su nota de prensa? Algo habrán puesto. Igual algo nuevo que no se ha enseñado en NVIDIA. Madre mía, va el ordenador petado. Ahora sí. Vale, Adobe. Firefly. A ver, esto... AI Art Generator. Join the beta. Venga, dale. Esto es delicado por una cosa. Pensad... Esto como lo metan en móvil va a ser muy divertido. Pero es delicado porque es lo que siempre digo. Adobe es una empresa... Ya, para artistas. Que su base de usuarios son artistas que están en contra de esta tecnología. Muchos están en contra. Muchos de estos artistas dicen, no, estamos en contra de estas tecnologías porque están entrenados con datasets de los cuales no tienen derechos. Pero por eso Adobe ha hecho ese movimiento. Adobe y NVIDIA, y esto te lo estaba comentando antes. Sí. Yo en una reunión con gente de NVIDIA, ellos me contaron, ellos tienen un DALI 2 entrenado desde hace un montón de meses, el Edifi. ¿Pero por qué no lo han sacado? Por el tema de los artistas. Porque querían respetar que el modelo, si lo sacaban, pues estuviera entrenado sobre datos que fueran... Sin copyright. Que fueran ellos propietarios, ¿no? Que fuesen propietarios, sí. Exacto. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ahora Adobe lo está haciendo, y lo está haciendo bien, lo está haciendo de forma ética. Es una herramienta ideal para artistas, pero... Muchos de los artistas que se están quejando de estas herramientas no solo se van a quejar de la parte de ella has cogido mis datos. También hay una parte donde, joder, estos modelos arden y molestan, y lo entiendo completamente porque son modelos que compiten directamente con ellos, con lo que se hace, ¿no? Entonces, es delicado porque... Un poquito de scroll a ver lo que más hay abajo. Sí. Es grande esto, tendrá más ejemplos. Sí. Muchas gracias, Adame. Dicen, queremos sorteo de Jetson Nano. Pues no han anunciado nada. No. No puedo decir nada, pero creo que algo se publicará hoy. De todas formas, yo os diría que los que os interesa toda la parte de robótica, embedded y nano y tal, que os veáis la sesión. Mañana va a haber una, pero la mejor es la de Europa, que además si podéis preguntar cosas y van a estar todos expertos, igual estoy yo también. El jueves a la mañana.
Jueves, creo que es a las 10 de la mañana. Claro, el tema en Europa, eso es lo malo. Pero echad un ojo, hay una que se llama Connect with Experts de Embedded. Hay dos, una de Estados Unidos, que es mañana, que la podéis ver todos de Latinoamérica, y otra en Europa el jueves. Qué guapo. Mirad. Y habrá novedades. Esto que está haciendo aquí el Photoshop con estas herramientas integradas. Menos mal. Locura. Seleccionas, enmascaras, genera variaciones. Directamente en Photoshop. Claro. Que ya Photoshop ahora han hecho ya el plugin de Stable Diffusion con todas las herramientas que están saliendo. Sí, pero vamos, que meterán el suyo. Pero está guapo. Seleccionas una ciudad bajo el agua. Sí. A ver. Boom. A ver. Parece que lo han puesto en tiempo real, ¿eh? Toc, toc, toc. Sí. Y hace plop, plop. Es cuando me muevo. Ah, que está. Y qué bonito la transición. Sí. Está guay. Oye, que quiero generar variaciones de esto. No. Boom. Chaval, en vector, ¿eh? Esto sí es nuevo. Vectorial. Esto sí es nuevo en vectorial. Joder. Bien, bien, Adobe. Innovación. Madre mía. Bueno, a ver. Los diseñadores que se adapten a esto les va a venir fenomenal. O sea... Gracias, Big Toes. No te había visto. Perdona por los superchats. Esto sí que es un salto enorme, ¿eh? Para Adobe. Están haciendo cosas. Ojo, edición de vídeo. Cambiar la escena a invierno. Toma ya. Y en vídeo. No. Toma ya. Toma ya. A ver, la nieve por encima un poco. No. Bueno, pero a ver. Sí. Me gusta. Vale, para una felicitación de Navidad y poco más, pero... Me gusta. Pero ahí es un inicio. A ver... Generar templates. ¿Qué está haciendo? Vale. Bueno, un poco lo que hace ahora el Microsoft Design, que, claro, se tienen que mover también porque Microsoft está sacando cositas. Nada. Bueno. 3D. A ver. Materiales. Esto es en el futuro. Madre mía. Pero dice, en el futuro nos gustaría activar Firefly para hacer cosas emocionantes con 3D. Como convertir composiciones 3D en imágenes fotorrealistas y crear nuevos estilos y variaciones en 3D. Esto va a ser una locura. Ah, vale, y aquí hace la variación, exacto. Sí. Vale. Pues eso, aquí está. Oye, que quiero la letra N hecha con musgo verde. Con musgo verde y rojo, ¿no? La letra N con oro, la letra N con partículas rojas. Increíble. Pues muy bien. Creators First, para que no se enfaden, porque si no... Adobe está comprometida para desarrollar herramientas generativas de IA responsables, con creadores en el centro. Nuestra misión es darle a los creadores todas las ventajas, no solamente creativas, sino prácticas, y Firefly evolucionará para continuar trabajando cerca de la comunidad creativa para construir tecnologías que soporten y mejoren. Esto se puede leer como: no os vamos a quitar vuestro trabajo por ahora. Vamos a escribir un copy que indique que estamos de vuestro lado por ahora. Sí, en fin. Y todo esto pues está... por lo que hemos visto en la conferencia, apoyado por NVIDIA a través de Picasso, que es la suite esta que han presentado. Sí. No, muy bien. Esto me parece lo más chulo que se ha lanzado hoy. Pero fijaos, en cuestión de 2 semanas hemos visto Runway saca Gen 2. NVIDIA tenía el paper de generación de vídeo que hemos visto al principio. Microsoft ha habilitado en Bing la generación de imágenes con un nuevo DALL-E más avanzado. Adobe contraataca generando ahora esta herramienta. O sea, lo estamos hablando antes de empezar la charla. Y es que está muy guay todo lo que está llegando, pero estamos en un punto en el que se hace súper complicado seguirlo. Seguirlo e innovar. Es decir, no innovar. Claro, innovar. Lo que decían en el chat. Dice, emprender. ¿Cuántas startups se van a crear? Joder, pues es difícil porque los grandes van tan rápido. ¿Cómo emprendes? O sea, antes daba tiempo a hacer una aplicación durante un par de años. Lo puse en el tweet del otro día, y es que creo que una de las cosas que nos tiene a todos la cabeza abrumada, además de que estamos sobreestimulados con avances cada hora, es que ya estamos a las horas. Esta mañana había una cosa, esta tarde hay otra. Un competidor de Notion, me han dicho que se ha lanzado de Microsoft. No lo he visto. No sé. Bueno, sí, estaba en el ayer, creo. He visto que salió ayer. Sí. Pues no solo estamos sobreestimulados, sino que además se abren ventanas de oportunidades que son enormes, que tú dices, joder, es que la idea del siglo. Y lo estás haciendo tú, pero también lo está haciendo otra persona. Y a las 2 semanas llega Microsoft y te dice, y yo también lo he hecho. Y ya está. De las pocas empresas que he visto que están consiguiendo competir directamente siendo startup es Runway, por ejemplo. Runway compite contra Adobe. Le decía ayer antes de empezar, Runway lo está haciendo muy bien porque Adobe no se está moviendo rápido. Bueno, se ha movido. Se ha movido, pero no... Sí, bueno, ahora. No superan lo que tiene Runway en ciertos aspectos. Entonces, bueno... Este es el mundo en el que estamos y es muy complicado porque se abren ventanas enormes que se cierran de golpe. Yo hace 3 meses estaba con una gente sentado diciendo, oye, vamos a hacer una aplicación que te coja las reuniones en Zoom y te haga un resumen con Whisper. ¿Esto sí lo sabías?
Sí, también lo he visto, lo de Bart. Sí, vale. Es que no para, es que hay hay mil cosas. Pues eso. Estaba sentado con esta gente y si nos hubiéramos puesto a trabajar en esa herramienta hubiera sido una herramienta muy chula que Microsoft en la presentación de hace una semana me hubiera destruido por completo. Sí, igual que lo de resúmenes para reuniones. Eso. Sí, también yo estaba con un colega, oye, pues esto sería... Pues ya está. Dije, túmbate en el sofá, entonces, tumbaos en el sofá, descansar. No hagáis nada. Meditad y cuando, si en algún momento, como decías tú, separan un poco las aguas, que no se lo dudo, pues... Y ni siquiera solo para emprender, también lo pensaba ayer, para el que esté siendo investigador. ENIA sí. ENIA. O sea, yo, por ejemplo, si no me hubiera dedicado a la divulgación, yo estaría haciendo un doctorado ahora y estaría terminándolo. Y lo estaba pensando ayer, que creo que sería bastante infeliz en la parte de el estrés que genera todo lo que está pasando. Es decir, tú has estado 4 años trabajando en una línea de investigación concreta que seguramente no desactualizada, sino desactualizadísima y que tienes que readaptarla cada semana a lo nuevo que va saliendo. O sea, a nivel salud mental, si yo ya voy medio volado y medio loco con todo lo que sale, el que esté realmente jugándose su investigación, el que se esté jugando su capital innovando en todo esto, son tiempos duros, son tiempos muy bonitos por una parte, pero bastante duros. Y lo habéis notado, en la keynote de hoy ha sido, como siempre nos acostumbran en los GTCs, pum, 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 no paro, ahora aquí. Tú ibas a hacer un directo, ¿no? Hablando de estos temas. Quiero hacer un directo esta semana, ¿verdad? Gracias por recordármelo. En algún día, intentaré que sea el jueves por la tarde. Igual puedes mencionar alguna sesión de NVIDIA también, ya que estás, y hablar Estará la de Ilia, y seguramente me vea la de Ilia y luego hagamos el esto. Porque quiero hacer... Puedes titularlo igual que Microsoft, The Future of Work. Sí. By DOTCSV. Sí. Quiero hablar sobre el paper que ha sacado OpenAI, es muy interesante. Que es un paper curioso, porque es GPTs are GPTs. GPTs, modelos GPT son General Purpose Technologies, tecnologías de propósito general, y viene un poco a hacer un estudio, bueno, hay que analizarlo bien, de lo que será el futuro del trabajo y qué empleos se pueden ver impactados por la tecnología GPT. Y dice cosas que son para comentar. Entonces lo vamos a comentar en un directo, abriré el PDF y estaremos ahí viéndolo entre todos. Si alguien quiere opinar, aprovechando que estáis por aquí, ¿cuál sería la mejor carrera para estudiar, por ejemplo, ahora mismo, o el mejor trabajo para el que dedicarse? Pues estáis invitados a ello, con todo lo que viene. Sería muy interesante. Y simplemente recordaros, chicos, el GTC no es solo la keynote que hemos visto hoy, el GTC es un montón de ponencias. Hoy ha sido lo más superficial realmente, porque ha sido como pasar un poco por todos los temas. Pero si ahora hay algún tema que os ha gustado, pues por ejemplo, oye, lo de Picasso. Y os prometo que las sesiones merecen la pena, ¿eh? Son de nivel de vídeo como los de DOT. O sea, no, hay muy buenas presentaciones. O sea, hay de todo, obviamente, algunas más aburridas, otras menos, pero hay algunas que son joyas. Por ejemplo, lo de Picasso, ¿os ha gustado? Pues venís para acá, buscáis Picasso y tendréis una conferencia que no sé si ha sido ya o no. ¿Esta cuándo es? No sé lo que estoy viendo realmente. He clicado cualquier cosa. No, este es el artículo del blog. Es un artículo. Sí. Creo que puedes filtrar por sesiones. A ver, back to sesión catalog, ahí lo tienes. Vale, tenéis de todo por aquí, lo podéis ir consultando. Hay charlas de DeepMind, de Adobe, de Runway, de OpenAI, de un montón de empresas, de universidades. Hay de todo. Echadle un vistazo porque va a estar bastante guay. Y esta es el miércoles 22. Perfecto. Sí. Hay una muy interesante de todo el tema que habéis dicho de Isaac Sim, que además está relacionado con la parte de Jetson, que la hace un youtuber famoso de Estados Unidos, o no, de UK, que se llama Gennady, creo que es, y enseña, el chico es técnico y enseña desde cero cómo montar un gemelo digital en Isaac Sim, sin tener ni idea. O sea, que empiezas como con lo más básico, montas un brazo y tal y cual. Qué guay. O sea, es que tienes Started with Isaac Sim o algo así, me suena que es. Pues tenéis un montón de charlas, todas son gratis, podéis acceder al GTC y ya sabéis que estamos sorteando la tarjeta gráfica, ¿vale? Tenéis abajo en la descripción de este vídeo toda la información para participar en el sorteo, es súper sencillo, lo único que tenéis que hacer es registraros al GTC con el enlace de este canal de YouTube, lo tenéis abajo en la caja de descripción, os vais a Twitter, hacéis retweet al post, al hilo promocional, que si no me equivoco está por aquí, ¿vale? Estamos ya en 1800 retweets, muy bien, os lo dejo por el chat. Y por último, asistir a alguna de las ponencias. No vale la keynote principal que hemos visto hoy, tiene que ser alguna de las ponencias del GTC. Eso, recomiendo la del jueves de Connect with Experts de Jetson. Que puede que haya algún anuncio que no puedo decir todavía porque Jensen no lo ha dicho. Vale, pues no puedes decir nada de las nuevas. No se puede decir nada de las nuevas. No se puede decir nada. Chicos, chicas,
hasta aquí el directo de hoy. ¿Os ha gustado el GTC? Pues todavía no acaba, tenéis 2 días más ahí para aprovechar todas las charlas en VOD y nos veremos esta semana con más inteligencia artificial. Muchas gracias, Asier, por estar aquí. Pues nada, gracias a todos, que disfrutéis de todas las tecnologías, con culito, sin culito. Con culito, sin culito. Y nos vemos, a la próxima. Chao, chao. Chao.